Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre con un abrazo a todo este movimiento de internautas y a aquellos que votaremos nulo en las próximas elecciones. Hoy hablaremos precisamente de eso, del botín de Quito y Guayaquil. Las próximas elecciones es, son elecciones vitales para Nebot y para Lenin Moreno. Para Nebot son vitales porque Guayaquil es el que pone presidentes, se dice. Históricamente se ha demostrado, Guayaquil es prácticamente el que pone presidentes. Pero Quito es el que se los quita. Quito es el que baja presidentes. Las elecciones de medio plazo, estas elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y consejeros, representa para Lenin Moreno la seria posibilidad de que en Quito surja un movimiento que lo baje. Porque Quito es la ciudad y la gente que tiene la mayor capacidad de movilización y la mayor conciencia política, la mayor conciencia cívica, la mayor conciencia democrática del país. ¿Cómo se llegó a tener esta gran conciencia democrática? ¿Cómo la gente de Quito se convirtió en un motor social de cambio? Ya desde la época de los incas, Quito fue una ciudad inconforme, siempre rebelde, insatisfecha. Recordemos que Atahualpa era nacido en Quito y conquistó el Cusco, justamente porque no aceptó que los sacerdotes incas que controlaban el Cusco impusieran su política al norte, donde estaban las fuerzas militares del Tahuantinsuyo, es decir, las fuerzas militares de los incas. Pero esto es fundamental entenderlo. Posteriormente, Quito ha sido, recordemos en la colonia, un sitio siempre de inconformidad. Por supuesto, los más inconformes fueron los terratenientes. Ellos hicieron grandes levantamientos, como por ejemplo el 2 de agosto, el levantamiento de los estancos antes y el levantamiento del 10 de agosto. Pero luego, Quito a partir de la independencia ha sido prácticamente ese pantano en el que caen todos los presidentes. Y hemos tenido 104 presidentes en apenas 188 años de independencia. Esto nos hace ver que el municipio de Quito es, en realidad, un botín preciado para las próximas elecciones. Es un botín sumamente codiciado. Y más aún cuando el espíritu de la gente de Quito es altamente politizado. ¿Cuál es el espíritu de la gente de Guayaquil? El espíritu de la gente de Guayaquil no es politizado. El espíritu de la gente de Guayaquil está sedado por el fútbol. Allá todo el mundo es y vive para Emelec o para Barcelona. Esta es la forma como allá se manipula a la gente, ofreciéndole circo. En el resto del país se manipula a la gente ofreciéndole pan. Usted le ofrece que le va a dar de comer, le va a dar empleo, le va a dar esto, y usted tiene el voto del resto de la población. Pero en Quito y Guayaquil, usted tiene que fundamentalmente ofrecer techo, porque es el problema habitacional, son ciudades que crecen explosivamente, y tiene que ofrecer, en el caso de Quito, algunas cosas fundamentales. ¿Cuáles son los elementos más irritantes que podríamos decir hacen que los quiteños voten o no voten a favor de alguien? Las palabras claves en Quito para conseguir el voto es la palabra prepotente y autoritario. Usted utiliza esas dos palabras en su campaña y usted gana las elecciones. Vaya y salga y grite, estoy contra la prepotencia, estoy contra el autoritarismo, y usted puede ganar las elecciones.
¿Por qué hay este concepto metido entre ceja y ceja de que existe la prepotencia y existe el autoritarismo? ¿Por qué no en Quito no se acepta, no se tolera eso? La razón fundamental por la que no se tolera el autoritarismo es porque vienen de una cultura que, a diferencia de la costa, las palabras por favor, muchas gracias, tenga la gentileza, son parte de su modelo de proceder. Entonces usted tiene que pedir, primero saludar, después tiene que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, luego manifestar lo que quiere y finalmente, quiera o no quiera, por el simple hecho de recibir atención, tiene que manifestar su muchas gracias. Esta parte de esta cultura que existe aquí en Quito, que es una cultura de rebeldía contra lo que fue el autoritarismo religioso, donde había que someterse al cura, el autoritarismo terrateniente, donde los patrones hacían todo. Entonces, en el momento en que los campesinos, los indígenas, los mestizos emergen de la ciudad, comienzan a exigir igualdad de derechos. En la costa, los terratenientes no vivieron esta conflictividad social. La conflictividad social de Quito se basaba fundamentalmente en que los terratenientes eran dueños de vidas y de haciendas. Ellos podían preñar a las mujeres indígenas que les daba la gana, tener hijos con ellas y reconocerlos si les daba o no la gana. Y esto no solo lo hacían los terratenientes, también lo hacían los sacerdotes. Y se hizo una práctica del abuso. En cambio, en la costa, eso fue mucho más complicado. Los indígenas prácticamente se extinguieron por las pestes. Los mestizos que emergieron en las plantaciones eran gente más bravucona, más brava, más peleona, y además manejaban mucho más el machete y otras herramientas que servían al mismo tiempo de armas. Entonces, esto hacía que la relación de clases en la costa no fuera tan marcada como es la relación acá. Los ricachones de Guayaquil no deambulan por las calles, no circulan en el espacio. Ellos tienen su espacio protegido, el hipódromo de Guayaquil, la universidad, las urbanizaciones especiales de ricos, tienen los clubes La Unión. Ellos circulan en un círculo autoprotegido porque todos los demás son amenaza. Pero en cambio en la sierra no. En la sierra los terratenientes, los sacerdotes, los ricos se han acostumbrado a caminar entre la gente. Y esto hace que sea una relación un poco más diferente, especial. Por otro lado, Quito ha formado tiene la mejor educación del país. Es indudablemente que Guayaquil tiene muy buenos profesionales, pero básicamente los profesionales que se forman en Guayaquil no se forman porque las instituciones educativas en Guayaquil tengan grandes méritos. Se forman porque ellos tienen ese apego al conocimiento, esa ansia y esa búsqueda, son por capricho propio. Es ese ñeque, como se dice, que les hace ser brillantes profesionales. En Quito no. En Quito, a más del ñeque, existen posibilidades. Hay numerosas universidades. Tenemos una tradición de educación universitaria que viene desde 1569, 5 siglos de tradición educativa. Y entonces esto hace que la población tenga un nivel de educación más alto. Y no solamente un nivel de educación, también dentro del gobierno de Rafael Correa se produjo una gran salida de estudiantes para el extranjero. 20.000 ecuatorianos fueron a estudiar en las 100 mejores universidades del país. De esos 20.000, el 40%, prácticamente 9.000, 8.000 y pico, fueron de Quito,
¿Por qué los quiteños fueron la mayor parte allá? Porque el nivel educativo de Quito era mejor. Y entonces eran aceptados en las universidades, en los exámenes de ingreso, cuando tenían muchas mejores bases y conocimientos de inglés, etcétera, etcétera. Y desde Quito salió una gran masa migratoria estudiantil. Esa gran masa migratoria estudiantil está regresando y está fracturando el orden de Quito. Ya no es la ciudad donde papito y mamita eran, no, ya ha llegado una gente con otra mentalidad, con otros compromisos, con otra ideología, y han traído parejas, han llegado con gente de afuera, pero además hemos recibido una gran migración cubana. Cuba, recuerden ustedes, tiene la mejor educación de América Latina, y la migración cubana que llegó es de gente preparada. Tenemos una gran migración venezolana. Recordemos que Chávez llegó a ser de Venezuela el país con la mejor educación en América del Sur. El mejor nivel educativo, llegó a desaparecer el analfabetismo, recibió premios de las Naciones Unidas porque hizo desaparecer el analfabetismo y porque el nivel académico y el nivel educativo que tenían las escuelas y colegios de Venezuela eran brillantes, y lo sabemos. Cuando vemos llegar a un venezolano, sabemos que no es un tipo al cual se lo puede ningunear, como se dice. Hemos recibido migraciones de otros países. Hemos recibido migraciones de África, hemos recibido migraciones de Colombia, de migraciones de Perú, y realmente hay una gran diferencia entre esta migración. Y esta migración se concentra en Quito. Pero además, dentro de la migración ecuatoriana, llegan acá a Quito justamente los muchachos que quieren mejores niveles de estudio, quieren estudiar mejor, quieren mejores posibilidades. Y esas vienen acá, sus padres inclusive son gente pudiente de las provincias, y compran un departamento y después se quedan aquí y buscan un espacio laboral en la ciudad, en la capital, porque siempre dicen, en Quito está todo. ¿Por qué en Quito está todo? Claro, en Quito están las leyes, en Quito están los abogados, en Quito están los ministerios, en Quito están las instituciones, están las embajadas, están las relaciones internacionales, está la ONU, está todo. Y está el dinero, porque anteriormente la gran cantidad del dinero que circulaba en el Ecuador era un dinero que provenía de las exportaciones, pero la sierra se volvió exportadora. Y el momento en que la sierra se volvió exportadora a través de las flores, a través del brócoli, esto convirtió a la sierra en exportador y además en atractivo turístico. Y esto significaba ingreso de dólares directamente desde afuera. Ya no tenían que pasar por el puerto de Guayaquil los dólares. Pueden venir directamente. Además, Quito comenzó a desarrollar algo que ya es muy importante y que tenía siempre la característica particular, la arquitectura. Quito fue una ciudad que desarrolló la arquitectura desde la colonia, por eso tiene el patrimonio arquitectónico colonial más grande del mundo y es patrimonio de las Naciones Unidas. Entonces Quito se convirtió en una ciudad de gran arquitectura, de gran infraestructura urbana, y esto se manifiesta porque la infraestructura urbana tiene agua potable el 98% de las casas de la ciudad, algo que no tiene Guayaquil ni soñando. Y tienen electricidad todas las casas, y tienen internet el 90% de las casas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Quito concentra un gran poder. Pero este poder es el que va a definir quién es y quién se queda y quién se va. Si llega a haber gente que esté en contra del gobierno a la alcaldía de Quito, es muy posible que el presidente Lenín Moreno sea destituido. Por eso, Quito es el botín más importante de las próximas elecciones. En cambio, para las elecciones presidenciales, después de otros 2 años más, Guayaquil es el principal botín. A Guayaquil ya sabemos que se le puede jugar, poniéndole, inclusive ustedes ya ven, ¿quiénes son los candidatos a alcalde? Son arqueros de fútbol, son deportistas, son estrellas de televisión, de los shows esos
malísimos, como se dice, de Chollywood. Chollywood se les llama, pues desgraciadamente, ese es el calificativo que tiene la producción televisiva de Guayaquil. Y esa gente que produce que le encanta el bochinche, que le encanta el espectáculo, la vanidad, el griterío, y que hace televisión, esa es la gente que está de candidata por Guayas. En cambio, en Quito tenemos un gran problema, no hay candidatos, todo está perdido, porque todos los candidatos se sienten realmente decepcionados. No tienen, en Quito se siente profundamente la decepción política, la decepción de los partidos. En ninguna otra parte del país se siente la decepción de los partidos. Nadie cree en Avanza País. Así que Barrera no puede prácticamente ganar. Nadie cree en el Partido Social Cristiano, porque ese ya es un partido de huellas. ¿Qué quiere que hacer aquí? Nada. Ya sabemos. Nadie cree en el partido de Abdalá, porque Abdalá aquí no tiene nada que hacer. Entonces ahorita, el partido que había emergido, que es Creo, que es Suma, con el alcalde de Quito, está perdido también. Ya ese partido muere en estas elecciones, ya no, ni siquiera va a tener candidatos. Se están inventando partidos ahora porque Quito está con este gran problema. No tiene partidos políticos y no tiene credibilidad política. Y no tiene credibilidad política porque la gente de Quito tiene un mucho mayor razonamiento, un mucho mayor criterio en lo que se refiere a aspectos políticos. Vive la política, mastica la política, sufre la política. Y esto hace que no crea absolutamente. Por eso esperamos que en Quito triunfe el voto nulo. Gracias.